Maravilloso. Un gusto. Bienvenidos. Seguimos con el curso de Termodinámica 1 brindado desde la Universidad Nacional de Trujillo, casa de Simón Bolívar Sánchez Carrión y Luis de la Puente Uceda. Estamos desde la Facultad de Ingeniería, desde la Escuela de Ingeniería Mecánica. El que les habla, el profesor ingeniero Guillermo Quevedo Novoa, dando clases video de todo el curso de Termodinámica 1. Estamos en la unidad 3 y pasamos al video número 11 que lleva como código termovideo unidad 3, presentación 12, disculpen, presentación 12, video 12. Seguimos. Bien, habíamos logrado, creo, alcanzar el teorema de Carnot, el poderoso, el dado con seriedad, dándolo con seriedad, ¿no? El trascendente teorema de Carnot, no la ligereza por cumplimiento que se escribe en las pizarras. La que tiene perspectiva comparativa, ¿no? El ciclo, la conversión óptima, la que después nos permitirá entender, ¿no? El método tecnológico de comparación con los ciclos reales de producción de energía. Y en sí mismo, el descubrimiento de ese límite, esa limitación, la efectividad, el logro pleno, el 100% de logro con una fracción óptima y máxima de cumplimiento. Habíamos hablado del teorema de Carnot. Ahora nos concentramos en una consecuencia tremenda, que le voy a poner título, el autor no le pone título, yo le voy a llamar temperatura absoluta. Bien, para todo el que estaba realmente interesado en el problema de las temperaturas, sabemos que desde las escalas empíricas generales a las escalas empíricas de gas, a las escalas de gas enrarecido, al cumplimiento de la ley cero, que ahí hay todo un discurso maravilloso que nos llevó después a la escala práctica internacional de temperaturas, pero finalmente, ¿qué es la escala Kelvin? Se resolvía el problema, ¿no?, de que algunas no cumplen la ley cero, pero más que eso, que dos escalas empíricas puedan medir diferente temperatura al mismo cuerpo, ¿no? Se resolvió con la escala empírica de gas cuando se convirtió en gas enrarecido y se estableció la escala Kelvin. Bien, pero la escala Kelvin se tenía que trabajar en termómetros de cualquier gas, pero siempre de muy poca masa, donde la magnitud termosensible era la temperatura. Y la linealidad de la funcionalidad que le dábamos a la escala se cumplía. Se cumplía porque por suerte los gases enrarecidos son ideales y cumplen la funcionalidad lineal de la temperatura con la presión. ¿Listo? ¿A qué? A volumen constante, ¿no? Muy bien. Estas reflexiones, aportes más, para que te hayas quedado muy tranquilo si querías encontrar la causa, las reflexiones de por qué funcionó y se resolvió el problema de la temperatura con la escala Kelvin. Pero era para gases enrarecidos. Listo. Ahora estamos entre dos fuentes, ahora estamos tranquilos entre dos fuentes. Las fuentes. Puede tener la temperatura referencial que le dábamos a Kelvin,
que le pusimos el valor de 273, el triple, ¿no? El triple del agua. Ya sabes a qué le llamamos reproducibilidad, temperatura referencial para resolver el problema de las temperaturas. Hay un video especial, listo, donde trato solo el problema previo de toda la primera parte de temperatura. Listo, que en una estrategia inicial de un curso fue dado como el tema escogido para una autolectura del estudiante. Pero está el video, ¿no?, donde ayudo a la comprensión, facilito como guía la lectura de nuestro gran texto. Muy bien, tenemos dos fuentes. Listo, a una temperatura cualquiera. Bueno, yo sé que siempre que ponga máquinas térmicas reversibles, listo, yo sé que siempre que ponga máquinas térmicas reversibles, listo, el calor Q1, el calor Q2, cualquiera que sea Q1, Q2 y WA, porque pueden ser diferentes máquinas reversibles. Listo. Pero el cociente de los Qs es igual al cociente de los Ts. ¿Y de dónde? Pues del cumplimiento de la segunda ley en toda reversible. Listo. Q1 sobre T1 positivo, Q2 sobre T2 negativo, pasa para allá, y de ahí hago esto. Cualquier máquina térmica, cualquier Q1, Q2, W, el cociente de los Q siempre es el cociente de los Fs en cualquier reversible. Ya no estoy en un particular gas enrarecido. Cualquier máquina térmica, este cociente de los Qs de cualquier máquina térmica corresponde al cociente de los TFs y la máquina térmica reversible. Cualquier máquina térmica reversible. Entonces, el TF1 es el TX y el TF2 es el T sub 0. Ahora, yo he dicho que el TF lo voy a hacer el 273, es el 273,15. ¿Por qué? ¿Por qué escogieron el 273,15 en la escala Kelvin? Es el valor que le pusieron a la triple. Podríamos decir que es una arbitrariedad tranquilamente. O sea, es el deseo yo ponerle un valor referencial como ponían al triple 32 en el Fahrenheit y 0 en el Celsius, ¿no? Pero además, sí, en verdad fue conveniente el 273,15. Bien, pues, entonces yo te podría de aquí, de esa verdad que vale para cualquier, esto sale yo pongo experimentalmente cualquier reversible y me da este cociente que es igual a este. Por eso, entonces ese cociente de cualquier reversible, en valores absolutos, claro, este cociente de cualquier reversible multiplicado por el T referencial me da el TX. Yo llegué a esta con Kelvin. Oye, los mismos valores que me daba Kelvin los logro ahora multiplicando 273,15 por lo que mido del cociente de los Qs, por lo que mido de los 16, disculpen, ¿ya? Por lo que mido de los cocientes de los Qs, por lo que mido de los cocientes de los Qs en cualquier reversible. Listo. 2,16 por el cociente de los Qs de cualquier reversible me da las temperaturas que sí cumplen la ley cero. Mejor cambio entonces. Mejor, esto ha sido vital.
Si yo defino ahora la temperatura, ¿no? La defino exactamente como la acabo de escribir. La temperatura de cualquier fuente es igual al cociente de los Qs de las máquinas, de cualquier máquina reversible que pongo por 273,16 es la temperatura de la fuente superior, cualquiera esta que sea. He hecho una definición de temperatura ya no limitada a gases enrarecidos, que claramente se sustenta en la segunda ley, en el hecho reversible que nos da en la segunda ley. Entonces, esta definición de temperatura me da una temperatura que depende de un principio científico, ya no de una particular gas enrarecido. Esta es una redefinición de Kelvin, de lo que era Kelvin, sí, pero entonces, ¿Kelvin qué es? Una forma de medir estas. Los equipos de gas enrarecido me miden la temperatura absoluta. La Kelvin es una forma, así lo voy a ver ahora, una forma de ver la temperatura absoluta. ¿Por qué no me gusta? Y la pongo a la temperatura, a la escala Kelvin como solamente una forma de medir. Porque dependía de gas enrarecido. Esta depende de un principio, es una definición realmente rigurosa. Saque el cociente de los Qs en una máquina reversible que sea cualquiera que pongas entre dos puentes, cualquiera que pongas entre QQ, W, divide ese cociente de los Q, multiplícalo por 276 y esa es la temperatura de la fuente. Si es otra fuente, otros cocientes, otros Qs, listo, claramente, porque el cociente depende de las temperaturas. Entonces, otras fuentes, siempre con la referencial, entonces el cociente de los Qs por 273 me da la temperatura de la fuente mayor, la temperatura de cualquier, me da cualquier temperatura, de las diferentes temperaturas que puede tenerse de la fuente. Esta definición de temperatura, que le llamamos temperatura absoluta, depende del segundo principio, ya logra una generalidad científica y me hace entonces solo ver a la Kelvin como lo maravilloso en el descubrimiento, la antesala, que es una forma de medir la escala absoluta. Perfecto. Y ahí concluyo resolviendo el problema de las temperaturas, ¿no? Las temperaturas ahora ya tienen un valor y la escala es esta, el cociente de los Q en las máquinas reversibles entre esas dos fuentes, con un valor referencial a un estado referencial y el valor de temperaturas de diferentes fuentes. Es una escala. Sí, como en todo, anda serenándote, la arbitrariedad del valor referencial y la arbitrariedad de la referencia. Y eso no nos quita nada, porque en general no nos crea un problema. Listo. El doble de la triple. Está perfecto. Medir es comparar. Y la arbitrariedad, ¿no?, del valor que asumimos a la referencialidad no nos impide. Igual nos facilita la comparación. Y medir es comparar. Y la comparación con esos valores, ¿no?, referenciales que creo las leyes, listo, con nuestra forma de medir científica, creamos las leyes, con esas cosas medidas a nuestra forma de medir científica, crea nuestra humanidad las leyes científicas. En la axiomaticidad de las ciencias, algunos principios y el resto leyes, verdades deducidas. Muy bien. Primer asunto de este video. ¿Listo? Segundo asunto de este video es
el 312, el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot. Bueno, ¿por qué ese nombre tan pomposo? Es que vamos a que ustedes redescubran el ciclo de una reversible, de una máquina reversible. ¿Cómo que el ciclo? ¿Qué transformaciones hace desde el inicial hasta la inicial, que es hasta la final, que es igual a la inicial? ¿Cómo va a ser? Va a transformarse, cambiar de estados. Primero, ¿cómo va a ser? ¿Con arbitrarias variaciones? ¿De repente con transformaciones hizo algo? ¿Cómo voy a hacer la evolución desde un estado inicial hasta un estado final, que es igual a un estado final, igual el final que el estado inicial, pero que logra además que sea reversible? Entonces, pensar y conjeturar cómo tiene que ser el ciclo de cualquier máquina térmica para que se logre eso, que sea reversible, es fundamental. Y vamos a formar la forma como tiene que ser ese ciclo del sistema cerrado en transformación, que tiene que ser reversible, la forma en su forma más elemental. Listo, esencial. Muy bien. Bueno, yo sé. Y además he dicho la forma que tiene que ser el ciclo de una máquina térmica reversible, pero no, una máquina térmica puede operar con varias fuentes, pero yo voy a querer con la que opera con dos, con la que yo quiero saber cómo es el ciclo, cómo son las transformaciones, cómo son los caminos que tiene que hacer para que logre el rendimiento que ya hemos dicho. ¿Cuál? 1 menos, ¿cuál era? TF1, TF2 entre TF1, ¿no? ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien, claro. Muy bien, yo digo, bueno, comienzo a ayudarles a que redescubramos. Ese ciclo, estamos hablando de una máquina reversible entre dos fuentes. Sabemos que tiene que recibir calor de una de las fuentes, la fuente mayor, y tiene que botarlo a la fuente menor. Listo. Nada más. No puede entregarle calor a otras. No. ¿Por qué no? Porque estamos hablando que va a haber dos fuentes nada más. De una va a entregar y de otra va a sacar. Eso es lo que estamos buscando. El ciclo para una situación donde yo aprovecho el calor de una fuente, teniendo que entregarla al calor de otra fuente. Entonces, estamos en el parámetro técnico de aprovechar de una fuente, necesitando una fuente fría para botar algo. Nada más. Bueno, recibe de la fuente caliente. Pero para que sea reversible no puede haber deltas. Entonces el sistema cerrado se me iluminó. Cuando recibe, tiene que estar a la temperatura de la fuente 1. Lógico. Buen rato. En un buen proceso en un larguito proceso, va a estar recibiendo calor de la fuente 1 y tiene que estar sin deltas de T, o sea, tiene que estar a la temperatura de la fuente 1. Profesor, pero hemos dicho que es reversible, pero del todo ideal, demora mucha área de transferencia. Bueno, pero si queremos reversible, tiene que ser sin factores de reversibilidad. Ya. Tiene que estar, mientras recibe calor de la fuente 1, tiene que estar a la temperatura de la fuente 1. Entonces, el sistema tiene que comenzar haciendo una transformación iso T1. Y en ese tiempo recibir el calor Q1. Otro rato tiene que estar en una transformación iso T2.
cediendo el calor Q2. Claro, porque cuando haya transferencia del sistema a la fuente 2, tampoco no puede haber el factor de reversibilidad delta de T. Entonces, mientras entrega el calor, tiene que estar el sistema a TF2. Pero un rato la transformación será ISO-T. En otro rato también será ISO-T. Pero en un rato tendrá que cambiar la temperatura del sistema de T1 a T2. Y mientras cambie no podrá intercambiar porque no tiene que intercambiar con nadie más. Estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber una adiabática que no reciba calor mientras baja de T1 a T2. Y tiene que haber otra adiabática porque vas a ISO-T, recibes, bajas a T2 sin recibir, haces ISO-T mientras entregas, vuelves a hacer a una adiabática y recuperas tu T1 y cierras el ciclo. Adiabática, subiendo de T2 a T1 y llegas de nuevo. Partiste en un estado, recibiste calor, seguro que te expandiste, cambiaste. De ahí bajaste a T2 sin recibir ni ceder adiabáticamente. Entregaste calor a la fuente mientras estabas ISO-T el sistema. Y de ahí, al acabar de entregar el Q2, tuviste que volver a recuperar el T1. Entonces tuviste que hacer una adiabática sin recibir, subiendo de T2 a T1. Eso tuvo que ser la masa del sistema cerrado. Entonces las transformaciones que van a formar poco a poco el ciclo que haga el sistema cerrado, ¿no?, comportándose como máquina térmica, para que sea reversible, tiene que ser isoterma T1 adiabática de T1 a T2, y isoterma T2 adiabática cuando sube de T2 a T2. Pero cuidado, puede haber una adiabática con rozamiento, entonces tendrían que hacer adiabáticas reversibles. Anota, adiabáticas reversibles mientras sube de T2 a T1. Adiabáticas reversibles. O sea, además no puede haber rozamiento. O sea, tiene que ser, mientras recibe, tiene que tener la temperatura de la fuente que recibe. Mientras le entrega, tiene que tener la temperatura de la fuente a la que entrega. ¿Por qué? Porque no debe haber salto de T, porque es un factor de reversibilidad. Pero además debe ser cuasiestático. Sí, tiene que ser cuasiestático. Y además sin rozamiento. Sí, exactamente. Listo. Entonces son transformaciones cuasiestáticas sin rozamiento, o sea, reversible, sin rozamiento exterior tampoco. Transformación isoterma reversible T1, adiabática reversible, listo, mientras baja de T1 a T2, ¿no? Transformación isotérmica T2 mientras le cede el calor Q2, adiabática reversible mientras sube de T2 a T1. Profe, este asunto es difícil. Estoy pensando que tengo una masa que tenga que recibir calor. ¿Cómo se hace una transformación adiabática reversible? Puede ser una expansión y una comprensión adiabática, compañero. ¿Listo? Todavía no hay más que hablar acá. No, claramente, como alumno podía haber estado equivocado esperando que aquí ya me diga todo sobre cómo tengo que hacer el ciclo de Carnot, ¿no? Cómo es, que se acabe, o sea, que llegue a la completo, no, todavía. Entonces nos deberían poner de título Introducciones a cómo tiene que ser el ciclo para que sea un ciclo de Carnot, llamado así porque tiene que ser un ciclo de un sistema cerrado reversible entre dos fuentes.
Por ahora sí sé que lo que he aprendido. Tienen que haber isotermas mientras recibe calor y mientras hace el salto de calor, adiabáticas, sin rozamiento y cuasistáticas. Más necesito, profesor, llega el momento. No es en este instante. Ni siquiera lo grafico, porque yo no voy a hacer una gráfica, por ejemplo, adiabática. Todavía tú no sabes que sin rozamiento adiabática es isoentrópica. Entonces no voy a graficar el ciclo en un diagrama. Como son cuasistáticas sería graficable, pero todavía no lo voy a graficar en un diagrama TS, porque todavía no sabes bien. No hemos hecho ni bien el concepto de S. Lo vamos a hacer seguido en esta unidad. Tampoco lo debo graficar en el diagrama PB, porque tú no sabes graficar las isotermas y las sabes graficar. ¿Listo? ¿Listo? Las isotermas sí las sabes graficar, pero las adiabáticas las sabes graficar. Las isoentrópicas ya estudiamos rigurosamente que las sabe graficar. Por lo tanto, yo no voy a hacer esta gráfica del ciclo de Carnot en un diagrama TDS, porque no tengo conocimiento claro todavía del diagrama TDS. ¿Por qué lo hace un libro? Porque pierde la axiomaticidad. Tú tienes que llegar solamente a que comenzamos a entender que como yo quiero producir trabajo jalando calor de una fuente, sigo preocupado en su eficiencia, si es reversible. Y sigo preocupado en cómo tendrá que ser las transformaciones de esa transformación. Evolución por estados cíclica. Por ahora creo que ya logré que quede interiorizado en ti la importancia que todavía no acabamos de concluir del estudio del ciclo de Carnot, que será la madre generadora de los ciclos reales, de los ciclos que trabaja en la industria. Perfecto. Yo creo que este pequeño video debe quedar ahí. Y solo debo decirte que el ítem 3.13 ya lo hice. Y es sobre aclaración sobre el concepto de rendimiento. ¿Te acuerdas? En una máquina térmica con muchas fuentes, el W, y acá la suma de los calores netos recibidos, no de los recibidos. Por favor, no tengo que aportarte, a cualquier lector del mundo ya se lo hizo. Junto a este video viene el texto de nuestro doctor, el doctor Giovanni Zucchi, ¿no? El ítem 3.13 es un juego mental agradable. Ya lo hice. Yo hice la importante aclaración desde el momento, aprovechando el momento en donde definí rendimiento. Suma de los calores netos recibidos. Ahí nos quedamos en este video.